En esta sexta parte hablaré de la última trompeta del libro de Apocalipsis, que tiene vinculación con las 70 semanas de la profecía de Daniel. Este toque de trompeta menciona que van a ocurrir varios acontecimientos paralelos una vez que sea efectuado. Estos acontecimientos los resumo como indica un nuevo reino, lo que sucederá al final de la trompeta, juicio a los cristianos, las bodas del Cordero y la apertura del templo de Dios. Partiremos explicando el número 1 respecto al reino de los cielos se manifestará en aquel entonces. En la séptima trompeta indicada en Apocalipsis capítulo 11-15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En esta primera parte debo señalar, ¿cierto?, que el verbo está en pasado respecto al toque de trompeta, pero sabemos que estas cosas ya sucedieron para Dios. Esto es lo interesante, cuyo elemento como que ya sucedió, pero va a suceder. Hubo, dice, al toque de trompeta, grandes voces, hubo un júbilo, alegría en los cielos. Y señala también que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Debo resaltar que en Mateo 4, 8, 10 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué hago alusión a este versículo? Es porque es la única verdad que el diablo ha dicho, que es el reino de los mundos pertenecen a Él y Él se lo da a quien quiere. Y esto es lo que domina en este mundo, ¿cierto? El diablo que domina este mundo, que domina los reinos y que entrega el poder a quien Él quiere, van a ser quitados, ¿cierto? Van a ser quitados por el Señor Jesucristo estos reinos, ¿cierto? Se va a terminar la era del engaño del diablo y el Señor Jesucristo va a poner un nuevo reino en este mundo. Por eso lo saco a relucir. Este nuevo toque de trompeta no anuncia un juicio, sino que el reino del mundo ahora será del Señor Jesucristo. Y también, como dice, y Él reinará por los siglos, o sea, ordenará. Continuando, ¿cierto?, en Apocalipsis 11, 16, 17, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Pero en definitiva nos dice 24 ancianos que están sentados, no revela identidad. Por otro lado, estos ancianos, ¿cierto?, reflejan personas con experiencia. Y dice que están sentados delante de Dios en sus tronos, por lo cual lo reafirma Apocalipsis 2:26, que dice: al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones, que es la promesa, ¿cierto?, de los hijos de Dios que reinarán en los posteriores tiempos junto al Señor Jesucristo. También estos 24 ancianos se unieron a estas voces que estaban en los cielos. Y también estos 24 ancianos enfatizan el poder de Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir. Y también nuevamente nos reafirma el hecho que va a triunfar sobre este maligno, ¿cierto?, quitándole el reinado, ¿cierto? Va a instituir un nuevo reino en este mundo. Segundo elemento que nos habla: y se iraron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí nos indica que se airaron las naciones, o sea, como dice Salmo 2:2, ¿cierto?, se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra el ungido. Entonces, las naciones, sabemos que en estos posteros tiempos se van a unir contra el mismo Dios, pero sabemos que ya la historia está escrita y están derrotados. También nos señala el versículo que la ira de Dios se va a manifestar en
en este toque de trompeta. Y por supuesto va a haber el tiempo de juzgar, de juicio. ¿A quién van a juzgar? Nos dice claramente a los hijos de Dios. Va a dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a todos los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, a los hijos de Dios. Apocalipsis 22:12 nos dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sea sus obras. Aquí nos está reafirmando que este juicio va a ser para los hijos de Dios, no un juicio condenatorio, sino un juicio para otorgar galardones según las obras que se hayan hecho en la tierra. Vamos a ver otros versículos que reafirman respecto a este juicio y lo separa del juicio final que dice: y también el juicio a los santos y destruir a los que destruyen la tierra, porque sabemos que en Génesis 1:11, ¿cierto?, en el tercer día Dios creó la tierra, la hierba verde, y hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. En este versículo de Génesis 1:11, Dios creó la vegetación, los árboles, los animales, al ser humano, y todo lo ha destruido el diablo, como está la contaminación hoy en día. Entonces van a haber dos juicios, uno para los hijos de Dios y uno para aquellos que han destruido, aquellos que han destrozado todos los principios que Dios ha hecho en este mundo. Lo vamos a entender de la siguiente manera. Primero, en Hebreos 9:27 nos dice: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, eso es una ley escrita por Dios. Después de la muerte viene el juicio. ¿Para quién? Para todos. 1 Corintios 5:10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio es para todos. Luego, en Romanos 2:6-10 nos dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Nuevamente nos reafirma este juicio, pero debemos diferenciar lo siguiente. En 1 Corintios 3:13-15 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, en este tribunal de Cristo, dice inclusive, ¿cierto? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, pero aunque así sea salvo, ¿cierto? Así como por el fuego, o sea, con sufrimiento, con muerte inclusive, la persona va a estar ante este juicio, ¿cierto? Se le entregará, ¿cierto?, a cada uno según corresponda. Ya hemos dicho que esto es para los hijos de Dios. Entonces, el tribunal de Cristo, que viene ¿en qué momento? En el momento del arrebatamiento, porque se hace los cielos. Entonces, ahí comienza el tribunal de Cristo, entendiendo que después del tribunal de Cristo, ¿cierto?, después que el Señor Jesucristo venga a la tierra por segunda vez, comenzará el milenio. ¿Por qué hago alusión al milenio? Porque aquí hay 3 versículos que quiero resaltar, diferenciando los juicios. Primero es que en Apocalipsis 20:1-2 dice: y vi al ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, al momento que cuando el Señor Jesucristo viene en su segunda venida, ata al diablo por 1000 años. Luego dice, en mismo Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión.
Sigo leyendo el 20:10 ahora. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, el diablo fue apresado, encarcelado una vez que comienza el milenio, y fue soltado después del milenio, y ahí fue enviado al lago del fuego, una vez que salió a engañar a las naciones. Sigo leyendo en el mismo, el 20:11 adelante, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las causas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Aquí comienza el gran juicio del trono blanco. Este juicio, ¿cierto?, donde van a ser abiertos los libros y van a ser lanzados al lago del fuego. Ya los cristianos aquí no están. Este es otro juicio que ocurre después del milenio, como fui, por eso lo saqué a relucir con relación al diablo que iba a ser atado, suelto y enviado al lago de fuego. Y ahí comienza el gran juicio del trono blanco. Entonces debemos separarlo del tribunal de Cristo. También Daniel 12:1 nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella a perpetua eternidad. Así que nuevamente hay una separación: aquellos que serán despertados para vida eterna y otros para confusión perpetua y vergüenza. Entonces, si pudiéramos efectuar un diagrama, ¿cierto? Tenemos después del arrebatamiento, que el pueblo de Dios se va, viene el tribunal de Cristo, el milenio, y después viene el gran juicio del trono blanco. El primer tribunal es para los hijos de Dios, y el segundo se desprende que es para aquellos que quedaron acá en la tierra, ¿cierto?, en la batalla final de la historia de este mundo. Hemos hablado del juicio, y este juicio está anticipado primeramente por el arrebatamiento. Entonces, respecto al arrebatamiento, existen tres grandes posturas. Muchos señalan que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, que el pueblo de Dios se va a ir antes. Un gran grupo señala que va a ser durante la tribulación, y un tercer grupo señala que vamos a ser al final. Cada uno de estos grupos está avalado por versículos bíblicos que se interpretan y se afirman que va a ser antes, durante y al final. Manteniendo el respeto a las tres posturas, debo señalar simplemente que la que voy a dar a conocer es de acuerdo que la que se desprende de esta séptima trompeta. Primero, como punto rojo está marcado el día del arrebatamiento, que sabemos que no se sabe el día ni la hora en cuándo esto va a ocurrir. En Mateo 24:31 nos dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. O sea, sabemos que va a ocurrir esto, no sabemos cuándo, pero va a ocurrir. Al toque de trompeta, los escogidos serán arrebatados. Leo en 1 Corintios 15:51: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Luego sigo leyendo ahí mismo en el 15:52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí nos dice otro gran elemento: a la final trompeta, ¿cierto?, se tocará esta trompeta y los muertos serán resucitados, y los que estén vivos serán transformados. Apocalipsis 10:7 nos dice, escuche bien: sino que los días de la voz del séptimo ángel, o sea, la trompeta que estamos hablando, la última, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces aquí nos habla del misterio de Dios, que es lo mismo que habla el 1 Corintios 15:51.
Y este misterio, como el 52 nos dice, se refleja claramente en la última trompeta. En el séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, que es la última trompeta indicada en el libro de Apocalipsis, el misterio de Dios se consumará. ¿Y a qué se refiere este misterio? Que los muertos resucitarán y nosotros seremos transformados. Será el momento del arrebatamiento. Este momento, esta trompeta que solamente lo escucharán los hijos de Dios. A la final trompeta, el misterio de Dios, el gran misterio del arrebatamiento, se consumará. También leo en Daniel 12:1 que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Muchos podrán decir, bueno, esto está para el pueblo judío. Sí, efectivamente, esta profecía fue para el pueblo judío, pero en las 70 profecías de la semana de Daniel, estas 70 semanas, están determinadas para el fin de los tiempos, cuando se acabe el pecado no se ha terminado. Jesucristo, cuando murió en la cruz, Él venció el pecado, pero no terminó con el pecado, porque el pecado hasta el día de hoy existe. Entonces la profecía de Daniel, como lo hemos visto, va a ser ungido el santo Israel, el pecado va a terminar, la injusticia va a terminar. O sea, esto hasta el día de hoy ocurre. No podemos obviar eso. Entonces, en aquel tiempo, cuando esto termine, esta historia, para todo el mundo, porque el anticristo, la bestia, no va a atacar solo a los judíos, al pueblo, va a atacar a todos los hijos de Dios. La marca va a ser para todos. La persecución va a ser para todo el mundo. Ellos van a reinar sobre todo el mundo. Estos tiempos de angustia van a ser para el pueblo de Dios. Hay una promesa que seremos arrebatados. El momento del arrebatamiento no lo conocemos. Por eso no nos debemos aferrar a que esto va a ser antes. Cuarto, la boda del Cordero. Dijimos que va a venir el arrebatamiento, luego el tribunal de Cristo y paralelamente la boda del Cordero. Esto lo leemos en Apocalipsis 19, 6, 8. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y en Apocalipsis 19, 9 nos dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, después de este tribunal de Cristo para los hijos de Dios, vendrá por supuesto la boda del Cordero, después del toque de la séptima trompeta. Resumiendo, cuando ocurra el arrebatamiento, como bien lo señala Tesalonicenses 4:17, uno de los tantos versículos, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cierto? Una vez que ocurra el arrebatamiento, vendrá el tribunal de Cristo y vendrá luego la boda del Cordero. Y finalmente, el último acontecimiento es la apertura del templo de Dios. Esto lo seguimos leyendo en Apocalipsis 9:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. Se abrió, ¿cierto?, este templo, por ende el arca, el arca que representa a Dios mismo, ¿cierto?, lo vamos a poder ver, va a estar abierto en los cielos. Se va a ver este templo celestial, y con grandes acontecimientos como relámpagos, truenos, terremoto, granizo. Apocalipsis 7, 9, 14 nos dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono,
y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y ya han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por lo tanto, al concluir este estudio del toque final de trompeta, hemos visto que un nuevo reino va a ser instituido, que es el reino del Señor Jesucristo, donde reinará con los hijos de Dios. Al final trompeta, se tocará esta gran trompeta y se consumará este misterio del arrebatamiento. El juicio de los cristianos va a ser no de condenación, sino de otorgar galardón a cada uno según sea sus obras, porque luego de eso vienen las bodas del Cordero, que es distinto al juicio del gran trono blanco que va a ser después del milenio. Y tendremos el privilegio de esta apertura del templo de Dios mismo en los cielos, porque estaremos reinando con Él en los cielos. Termino leyendo el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 8 al 10, que dice: y yo oí, mas no entendí, hablando Daniel, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Que el Señor abra nuestro entendimiento, abra nuestro conocimiento, y la presencia del Espíritu Santo nos revele esta hermosa enseñanza. Que Dios nos bendiga. Gracias. Amén.